Bien, ya indicamos precisamente cómo trabajan el árbol de leva en combinación con los leva o balancines, específicamente para hacer su funcionamiento con lo que son las levas y las válvulas. Pero en este caso también, una pregunta que tal vez se harían ustedes es de cómo es que la lubricación le llega precisamente a los levas. Bien, en este caso podría decirle que el sistema de lubricación en la cámara de compresión de la leva le llega el aceite a través de estos canales, de esta galería que se encuentran aquí, o pequeños orificios que podemos ver aquí en este caso, ese aquí, ese otro, este otro pequeño, este otro orificio que se ve allá, aquí tenemos otro también y aquí tenemos otro. Es decir, esos orificios van precisamente acoplados de manera certera de una manera certera a estos orificios que tiene la flauta. Por eso se le denomina flauta, por la gran cantidad de orificios que tiene, que es muy parecido verdaderamente a lo que una flauta real. El sistema de lubricación se circula a través de lo que son precisamente estos pequeños orificios o galerías o recámara o ductos, como ustedes le quieran llamar en este caso, mediante la presión que la bomba de lubricación aplica internamente. Luego, inmediatamente ya el aceite llega a la cavidad de la cámara de compresión, se introducen precisamente mediante estos orificios que contiene este eje o flauta, como se le conoce también. Pero reiterando, el aceite le introduce por cada uno de estos orificios y se canaliza en el centro del eje. ¿Por qué? Porque es hueco por dentro, es como tiene una cavidad, y al llenarse del aceite mediante la presión que la bomba sigue ejerciendo, los balancines tienen un orificio precisamente en su interior, que aquí lo podemos verificar, aquí lo podemos notar con claridad. Ese orificio que se ve con facilidad ahí adentro es el que requiere, o el aceite llega por ese orificio, por ese ducto, va por este canal, y aquí adentro, como podemos ver, es la cavidad donde va el botador. Allá al fondo tenemos un orificio que es precisamente para poder botar lo que es la presión del aceite que está de más, en este caso a requerimiento de lo que viene siendo la posición o el cierre o la apertura de la válvula específicamente. Aquí tenemos lo que podemos decir, lo que es una válvula de alivio, que es para también cuando hay un exceso de aceite en lo que es el elevador, lifter o taque o botador, se desacopla, se alivia, bota el aceite por este caso, por esa válvula, mejor dicho. Ese es el sistema o el medio o el método de lubricación de los balancines. ¿Por qué? Ahora bien, si no fuese de esta manera, estos metales no pueden trabajar seco. Esa es la razón específica por qué tienen que mantenerse lubricados, ya que están en un movimiento, en un roce, en una fricción constante, y la alta temperatura haría que los metales uno con el otro tuvieran una fricción de alta temperatura, que lo que hacen es que se funden, se calientan, se encienden, se ponen al rojo vivo, y el motor deja de funcionar inmediatamente, o se daña o se torcerían las piezas internamente. Le reitero, esa es la manera de lubricación de los leva, en este caso también de la Mitsubishi Mantero y otros vehículos. A diferencia de solamente serían la ubicación de los orificios, pero es casi estándar en lo que viene siendo el funcionamiento de la lubricación interna de los levas o del sistema de la cámara de compresión del vehículo.